Listo, compañero. Un cordial y respetuoso saludo. A continuación vamos a dar inicio al seminario alemán sobre soberanía 4.0 que trata sobre el reconocimiento, tratados, autodeterminación, ciberseguridad y jurisdicción en la era digital. Esta actividad es presentada por la señora Ivette Nieto, quien actuará en calidad de protocolante, la señora Daisy Cisneros en calidad de correlatora y el suscrito Esteban Agudelo en calidad de relator. Nuestra investigación demuestra que los 5 ejes del derecho internacional evaluados no operan en el vacío, sino de forma inescindible frente a cada evento. El punto de partida de esa tensión histórica fue la Revolución Islámica de 1979, un legítimo ejercicio de autodeterminación interna donde el pueblo iraní rechazó el modelo de gobierno del Shah. La ruptura diplomática por parte de Estados Unidos operó como una herramienta de no reconocimiento político a ese ejercicio soberano. Sin embargo, esta ruptura no extinguió el Tratado de Amistad de 1955, demostrando que en el derecho internacional la lógica política del reconocimiento y la lógica jurídica de los tratados corren por vías paralelas pero superpuestas. El momento más paradigmático de este caso ocurrió con el acuerdo nuclear firmado en 2015. Su denuncia unilateral por parte de Estados Unidos en 2018 generó gravísimas controversias jurídicas al retirarse y reimplantar sanciones económicas. Estados Unidos violó el principio pacta sunt servanda establecido en el artículo 26 de la Convención de Viena y frustró el objeto del tratado contraviniendo el artículo 18. Además, el cambio de administración en Washington no constituyó una excusa válida bajo la cláusula rebus sic stantibus. Al perder este mecanismo de resolución de controversias, Irán se apoyó en el antiguo tratado de 1955 para demandar a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia. En una maniobra que ilustra cómo se instrumentaliza el derecho, Estados Unidos optó por retirarse oficialmente de dicho tratado bilateral para eliminar la base jurisdiccional y evadir a los tribunales. En el entorno digital, el ataque con el malware Stuxnet en 2010 contra la infraestructura de Natanz expuso las inmensas lagunas del derecho internacional. Fue un claro ejercicio de jurisdicción ejecutiva extraterritorial que generó destrucción física sin que un solo soldado cruzara una frontera, vulnerando de esta manera directamente el principio de no intervención. Ante la falta de una norma vinculante que defina si un ciberataque es una agresión armada y considerando que el reconocimiento de la autoría impide atribuirle responsabilidad, el Estado afectado quedó en total desamparo. A este escenario se suma el complejo sistema de sanciones económicas que opera de una forma de coerción transversal. Estas sanciones son un ejercicio de jurisdicción prescriptiva extraterritorial que obliga a terceros países a no comerciar con Irán, pero sobre todo vulneran los derechos fundamentales de la población civil. Al restringir el acceso a la red financiera SWIFT y generar escasez de medicamentos y alimentos, se ataca el componente económico del derecho de autodeterminación iraní, protegido por los pactos internacionales. Damos continuidad a la correlatora. Bueno, mi propósito como correlatora, mi nombre es Daisy Cisneros, es identificar las relaciones entre los ejes temáticos. Encontramos una interconexión clara entre el Estado y gobierno, tratados internacionales, jurisdicción internacional y autodeterminación de los pueblos y ciberseguridad. En el gobierno y Estado, Estados Unidos no reconoció plenamente al nuevo gobierno iraní tras la revolución de 1979 y utilizó ese no reconocimiento como mecanismo de presión, pero jurídicamente esto no implicó la desaparición de los tratados vigentes entre ambos países. Entre los tratados internacionales, el acuerdo de Plan de Acción Integral Conjunto fue un acuerdo nuclear firmado en el 2015 entre Irán y varias potencias mundiales. Este fue un acuerdo internacional orientado a limitar el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones. Con la salida de Estados Unidos muestra que los tratados dependen de la voluntad política, debilitando el sistema internacional. Dentro de la jurisdicción internacional, la justicia internacional
depende del consentimiento, porque los estados solo pueden ser juzgados si han aceptado esa competencia, generalmente mediante los tratados. Por eso, al retirarse de ellos, puede evitar la jurisdicción internacional. Estados Unidos se retiró del Tratado de Amistad de 1955 en el 2018, después de que Irán lo utilizara para demandarlo ante la Corte Internacional de Justicia. Dentro del eje de autodeterminación de los pueblos, el Estado iraní defiende su derecho a la autodeterminación en el ámbito internacional frente a injerencias externas. Sin embargo, internamente existen limitaciones en la participación y en los derechos de ciertos grupos y además las sanciones económicas impactan directamente a su población. Dentro del eje del ciberseguridad, StockNet es un software diseñado para arma cibernética. Para atacar infraestructura industrial, es un virus informático creado para dañar físicamente instalaciones, no solo para robar información. Esto evidencia que los ciberataques generan daños reales, pero el derecho internacional aún no lo regula. Bueno, con estos ejes no operan de manera aislada, sino que se cruzan constantemente, mostrando las tensiones propias del derecho internacional contemporáneo. Para ello, exponemos estas tres preguntas. ¿Las sanciones económicas extraterritoriales violan el principio de no intervención? Bueno, Compañero. desde mi postura, considero que no necesariamente, considerando que son instrumentos de política exterior permitidos mientras no impliquen el uso de la fuerza. Bueno, desde mi posición sí constituye una forma de coerción económica, aunque no implica el uso directo de la fuerza. Tiene efectos materiales profundos sobre la capacidad de decisión de un Estado. Se reconoce que estas sanciones limitan la soberanía de Irán al condicionar sus políticas internas y externas bajo presión internacional. Bueno, en la segunda pregunta, Stuxnet activó el derecho de autodefensa de Irán de acuerdo al artículo 51 de la Carta de la ONU. Pienso que no está del todo claro, no existe una norma que defina cuándo un ciberataque alcanza el nivel de agresión armada. Bueno, desde mi postura, el ataque mediante el Stuxnet generó daños físicos e infraestructura nuclear iraní, marcando el inicio de una guerra digital, lo que permite equiparlo a un ataque armado que se abre la posibilidad de invocar el derecho de legítima defensa consagrado en el artículo 51 de la Carta de la ONU. Dentro del tercer interrogante, ¿el régimen iraní garantiza la autodeterminación interna? Considero que no puede evaluarse solo desde modelos occidentales. Existen formas propias de participación política de cada régimen. Bueno, desde mi postura considero que no se garantiza plenamente. Si bien existe una estructura estatal consolidada, se evidencian restricciones políticas, sociales y culturales, especialmente hacia las minorías. La autodeterminación no solo implica independencia externa, sino también la posibilidad real de participación interna de la población en condiciones de igualdad entre soberanía estatal y protección de los derechos fundamentales. Buenas noches, mi nombre es Iber Nieto. Actué como protocolante del seminario. Durante el debate registré los acuerdos y desacuerdos del grupo sobre los 5 ejes temáticos aplicados al caso de Estados Unidos-Irán. En este momento procedo a hacer la lectura del protocolo para que el grupo valide si registré correctamente los acuerdos y desacuerdos. Mencionaré cada uno de los ejes temáticos abordados, analizados, los cuales están íntegramente vinculados. El primer eje es el reconocimiento de estados y gobiernos. El grupo, en la parte de los acuerdos, estuvieron de acuerdo que Irán cumple los 4 criterios de la Convención de Montevideo: territorio, población permanente, gobierno efectivo y capacidad de relacionarse con otros estados.
La ruptura diplomática de 1980 no elimina su condición de Estado soberano reconocido ante la ONU y la Corte Internacional de Justicia. El grupo acordó que existe una diferencia jurídica importante entre el reconocimiento de estados y el reconocimiento de gobierno, y que Estados Unidos usa esa distinción estratégicamente. En relación con los tratados internacionales, acordó el grupo que la retirada de Estados Unidos del Plan de Acción Integral Conjunto en el 2018 viola el principio de pacta sunt servanda, artículo 26 de la Convención de Viena de 1969, y el artículo 18 que prohíbe frustrar el objeto y fin de un tratado aunque no haya entrado en vigor formalmente. El grupo coincidió en que la cláusula rebus sic stantibus invocada por Estados Unidos no es aplicable porque el cambio alegado fue político, interno, no un cambio fundamental e imprevisto conforme al artículo 62 de la Convención de Viena. En relación con la jurisdicción internacional y competencia de tribunales, el grupo estuvo de acuerdo en que la demanda de Irán ante la Corte Internacional de Justicia en 2018, basada en el Tratado de Amistad de 1955, ilustra el principio de que la jurisdicción internacional no se presume, debe aceptarse expresamente. El grupo acordó que las sanciones secundarias extraterritoriales de Estados Unidos representan un ejercicio de jurisdicción prescriptiva controvertida que más allá de los límites reconocidos por el derecho internacional, especialmente los fijados por la doctrina de Harvard. En relación con el eje temático derechos de los pueblos a la autodeterminación, el grupo estuvo de acuerdo en que la Revolución Islámica de 1979 constituyó un ejercicio legítimo de autodeterminación interna del pueblo iraní, reconocido en el artículo 1 de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y en los derechos económicos, sociales y culturales. El grupo acordó que las declaraciones de Trump del 13 de enero del 2026, alentando a los manifestantes desde el exterior, desnaturalizan ese ejercicio y constituyen una interferencia en los asuntos internos de Irán, violando el principio de no intervención. En relación con el eje temático de ciberseguridad y regulación del ciberespacio, el grupo acordó que el ataque Stuxnet 2010 constituyó una violación de la soberanía iraní y del principio de no intervención en su modalidad digital, al producir efectos físicos sobre infraestructura crítica del Estado sin cruzar ninguna frontera geográfica. En 2025-2026, la dimensión digital del conflicto se amplió con el uso de videos generados con inteligencia artificial para difundir desinformación. En relación con los desacuerdos, eje temático de reconocimiento de estados y gobiernos, el grupo no llegó a consenso sobre si las sanciones económicas constituyen una forma de no reconocimiento funcional del gobierno iraní o si son simplemente instrumentos legítimos de política exterior. En relación con tratados internacionales, el grupo no estuvo de acuerdo, hubo posiciones distintas sobre si los ataques militares del 28 de febrero de 2026 ocurridos mientras transcurrían negociaciones en Ginebra constituyen una violación autónoma del principio de buena fe en las negociaciones internacionales o si ese principio solo aplica a tratados firmados. Jurisdicción internacional y competencia de los tribunales. No hubo consenso sobre cuál tribunal tendría competencia para juzgar los ataques militares de 2025 y 2026, dado que Estados Unidos tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad y ya se retiró del Tratado de 1955 que habilitaba a la Corte Interamericana de Justicia. En relación con el eje de derechos de los pueblos y a la autodeterminación, el grupo tuvo posiciones divididas sobre si el régimen iraní garantiza la autodeterminación interna de su propia población a la luz de la represión de las protestas de diciembre de 2025. Una posición señaló que hay déficits graves en la dimensión interna del derecho de autodeterminación. Otra posición sostuvo que evaluar ese cumplimiento exclusivamente desde estándares occidentales puede ser en sí mismo una forma de intervención. En relación con el eje temático de ciberseguridad y regulación del ciberespacio, el grupo no llegó a consenso sobre si Stuxnet activa el derecho de autodefensa de Irán
bajo el artículo 51 de la Carta de la ONU. Una posición sostuvo que sí, porque produjo daños físicos equivalentes a un ataque armado convencional. Otra posición señaló que el umbral de agresión armada en el ciberespacio no está definido en ninguna norma vinculante y que la analogía es políticamente útil, pero jurídicamente insostenible sin un tratado que la respalde. Quiero preguntar si están de acuerdo con este registro y Sí, De sí acuerdo, estoy de acuerdo con el registro. por parte del suscrito también estoy de acuerdo con el registro preciso de la información y las diferentes posturas. Muchas gracias. gracias. Para dar cierre a este seminario, queremos pues manifestar que este seminario nos ha permitido al grupo construir acuerdos sólidos sobre los 5 ejes y ha dejado visibles las tensiones que el derecho internacional todavía no ha resuelto. Eso en sí mismo es una conclusión importante. El caso de Estados Unidos-Irán no es solo un conflicto bilateral, es un espejo de los límites del derecho internacional contemporáneo. Queda registrado. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por este espacio académico tan productivo que nos permite dilucidar el tema desde diferentes perspectivas. Hasta otra oportunidad.